Sí. Muy bueno. Oficialmente entonces ahora, buenas noches a todos. Estamos juntos como iglesia. Y importante hablar que todo eso está bajo la perspectiva y la visión de la Iglesia Cristiana de la Familia, de nuestra manera de comprender tanto nuestra posición en el cuerpo de Cristo, cuanto identidad, por supuesto, cuanto nuestra misión. Eh, yo quiero gastar un tiempo inicial antes de entrar en los aspectos bíblicos, los versículos, las peleas que ya duran 400, 500 años sobre ese tema, para entender justamente esto. ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Y por qué no es una cosa tan simple, sencilla de ser compreendida o explicada? No hay, por supuesto, un gran error en lo que piensan los calvinistas y entonces simplemente es absurdo lo que están hablando, ni tampoco hay un gran error en lo que piensan los que se ponen como arminianos y por tanto simple y sencillo de hablar es un error. Si esto fuera verdad, ya se tería resuelto más de 400 años de disputa y de discusión. Y yo creo que lo más importante, por tanto, es entender este contexto, que es el contexto en que la propia Biblia está escrita y que también está la voluntad de Dios para todos nosotros. Una vez más, estamos hablando como Iglesia Cristiana de la Familia y no hay ningún problema que una persona piense de una manera distinta o lo sienta de una manera distinta, así como no hay problema que una persona crea que el bautismo tenga que ser por aspersión o ablución. Esto son diferencias de mentalidades dentro del Evangelio. Pero sí hay un problema si nosotros como liderazgo de la Iglesia Cristiana de la Familia no pensamos de la misma forma. Entonces, esta es la importancia de caminarnos juntos de una forma funcional, no solamente de reconocernos el derecho y la posición de los demás de pensar diferente. Entonces, la idea ahora es poner no solamente como el contexto en que estamos, pero más importante aún, eh, el posicionamiento que tenemos que tener delante de esos asuntos, de esos temas que tocan nuestra iglesia en su trabajo, en su posición. Eh, entonces voy a gastar un tiempo inicial hablando de eso para poder entrar en el calvinismo, en el arminianismo y en la soteriología, que es el tema teológico para la doctrina de la salvación, que es nuestro tema acá. Eh, ¿Cuál es la importancia del contexto? La importancia del contexto es comprendermos los pesos, los puntos importantes, las dimensiones que un problema tiene. Cualquier que sea su profesión, usted necesita de un contexto para hacer una buena evaluación. Un médico como Rolando, como Leni, necesita de una historia del paciente, una anamnese, para poder tener un diagnóstico correcto. Si solamente está mirando un indicador, un punto, puede llegar a una conclusión equivocada si no comprende el contexto. Aunque aquel punto que esté usted mirando o mensurando sea absolutamente correcto. Entonces, no es porque un punto es correcto que todo el contexto está alineado con eso. Eh, y el contexto de la historia de la iglesia se cambia. La iglesia del siglo XXI no tiene nada a ver con la iglesia del siglo I. Yo recién estoy volviendo de Israel. Muchos preguntan por qué está tan, eh, ¿cómo se habla eso en español? ¿no? Tan, ¿no? Queimado de sol. Ajá. Entonces, 40 grados en Israel, ¿no? Caminando por los desiertos, los lugares de Jesucristo y también las ciudades. Estaba pensando en eso. Cuando una persona va a Israel y mira dónde se pasó la historia, cómo son los hechos, cuál es el contexto en que fue hablada esas cosas, cambia su percepción del propio conocimiento
de lo que sea la Biblia y de por qué está escrito, cómo está escrito. Yo estaba estos días mismo mirando un texto de Pablo a los Colosenses, el Colosenses capítulo 1, versículo 18, en que él habla de Jesucristo. No sé ahora en español, voy a traducir de portugués acá, ¿no? Él es el cabeza de la iglesia, el principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primacía, la primera posición. Cuando usted habla, entiende esto que Pablo está hablando a los colosenses, que son gentíos, son miembros de una iglesia que no es judía en su gran mayoría. Él está hablando de quién es Jesucristo y explicando características de Jesucristo, el cabeza de la iglesia, el principio y primogénito de entre los muertos, y el que tiene la preponderancia, la primacía, el primer lugar. Pero usted cuando va a mirar eso, esto está escrito en griego, que es el lenguaje del Nuevo Testamento. El lenguaje no, la escrita del Nuevo Testamento. Pablo estaba hablando en griego, por supuesto, con los griegos, ¿no? Con la iglesia de Asia Menor y Grecia, que hablaban el griego como primera lengua. Pero en Israel, el hebraico y el aramaico. Y cuando usted va a estudiar la palabra, el vocábulo que está escrito en eso, y aquí estoy hablando de contexto, yo hasta hice una pesquisa para verlo en español. No sé cuántos saben, pero en hebreo, en hebraico, el hebraico bíblico es compuesto de 7.000 palabras, 7.000 verbetes. Entonces, todo que está escrito en la Biblia utiliza 7.000 palabras. El hebraico es una lengua muy, muy poética, dual, porque una palabra tiene muchos y distintos significados. Aún más que en el hebraico bíblico no hay vogales, solo hay consonantes. Entonces, cuando usted lee una palabra como, por ejemplo, casa, para nuestro ejemplo acá, ¿no? No estoy hablando, casa en hebraico es Beit, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bethlehem, Belén, Bethlehem es la casa del pan. Entonces, casa es Beit, pero en portugués sería casa, o en español. En hebreo, si fuera a escribir eso, sería una C y una S. No hay a la vogal A. Entonces, escribir casa y escribir cosa es igual, es la misma cosa. Eso va a distinguir lo que sea por el contexto en que está escrito. En nuestra lengua también pasa lo mismo. Hay muchas palabras que en español, en portugués, tienen distintos significados y se escribe de la misma forma, pero hay que tener un contexto para entender el significado. Y para tener una idea, el portugués tiene 250.000 palabras. Y acá no estoy añadiendo fórmulas químicas y cosas así que se eleva mucho más el número. Pero un diccionario de portugués bueno tiene 250.000 palabras. ¿Sabes vos cuántas palabras hay en español? Si sea más o menos. En inglés son 400.000. En hebraico, 7 para 8.000. En español, un poco más que 100.000. Entonces, español es una lengua que tiene menos palabras do que portugués. Esto es un poco la explicación por qué los brasileños comprenden bien los españoles hablando, pero los españoles no comprenden bien los brasileños hablando portugués. Nosotros tenemos más palabras en nuestro vocabulario y nos acostumbramos a oír más cosas, entonces sueña y se tiene la conexión. Entonces, esto es una idea para hablar y cómo las lenguas son dinámicas y cuando vamos a entender un verso en la Biblia que está escrito en hebraico o aramaico o griego, tenemos que llevar eso en consideración. Lo que quiso decir el autor cuando escribió esas palabras y cuál fue la traducción que se utilizó. Hay un ejemplo que siempre doy en los casamientos que es la palabra amor. Amor para nosotros es amor. Cuando usted está con voluntad de comer una comida sabrosa, si usted habla, amo esta comida, amo mi casa,
amo este lugar, amo mi coche, pero también ama a tu perro y ama a tu hermano y ama a su mujer, ama a su novia y ama a Dios. Es la misma palabra amor, pero hay distintas conexiones en cada una de esas palabras. Y en el griego se hace la distinción. Entonces, cuando ama cosas, como amar su casa, la comida, una situación, un lugar, este es amor eros, que la persona tiene como erótico sexual, pero sexual es apenas una dimensión, porque es un amor de una cosa. Cuando usted ama con sentimiento más elevado de amistad, de la familia, es el amor fileo. Y cuando amamos a Dios, es el amor ágape. Entonces, en griego va a ser muy específico cuando habla de Dios, cuando habla de los hombres. Acá en este verso de Colosenses 1:18, muy interesante, todas las características de Cristo, que es el cabeza, el primogénito, el primero, lo que tiene más distinción, son las mismas explicaciones de la palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Biblia en hebreo. Génesis 1:1 es Bereshit bara Elohim, en el principio, Bereshit. Entonces, Bereshit, que es principio, también es primer lugar, también es lo más importante, también es cabeza, porque son palabras que tienen la misma, evocan la misma condición de primero. Entonces, increíble, pero Pablo sabía de eso, porque él explicó exactamente a Jesucristo, dando todas las diferentes definiciones de Bereshit para Jesucristo. Bueno, cuando usted conoce eso, ya mira a Colosenses 1 de una forma distinta, porque el texto se explora en grandes variables y se conoce más profundamente lo que quiso decir el autor cuando así lo escribió. Bien, hermanos, yo soy físico, ingeniero y físico. Entonces, en física hay una gran importancia en conocer los referenciales, que es justamente la posición en que yo estoy para analizar hechos, para evaluar datos, para llegar a conclusiones. Entonces, ustedes todos que estudiaron en la escuela secundaria deben se acordar los ejes de localización, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Entonces, con tres dimensiones, usted puede posicionar un punto en espacio con precisión. Esto es un referencial. ¿Dónde está puesto su referencial? ¿Dónde va a salir las conclusiones de lo que está mirando, los fenómenos que está usted observando? No tengo tiempo aquí para eso, porque, bueno, quiero dejar tiempo para preguntas también, pero es muy, muy, muy simple y sencillo de entender que si su referencial está mal posicionado, su observación va a tener un resultado equivocado, aunque usted tenga la más completa seguridad de lo que está viendo. El ejemplo que siempre doy es un ejemplo de un ejercicio de admisión en la universidad acá en Brasil, de física, que es un niño dentro de un carro de tren con una pelota, batiendo la pelota al piso. Y la pregunta es, ¿qué movimiento está describiendo esta pelotita cuando va, baja y sube? Y para quien está dentro del tren mirando el niño, es un movimiento rectilíneo, porque ella baja y sube haciendo una recta. Pero si usted está posicionado en la plataforma de la estación y el tren está pasando, entonces lo que está viendo usted es una parábola. ¿Por qué? Porque el referencial de que está dentro del tren está en movimiento. No es absoluto, no es inercial. Entonces él tiene un problema de identificar las cosas porque él tiene un error de percepción interna. Por eso, para grandes fenómenos físicos, no basta ni mismo poner el referencial en la Tierra. Para hacer la trayectoria de un juguete, NASA tiene que poner el referencial afuera, y esto es en una estrella que se llama Vega. No tengo tiempo acá, no voy a hablar, pero es muy interesante esto. Es un mensaje que tengo que se llama: no mires al vagón, que es el carro del tren, mires hacia Vega. Nuestro referencial tiene que ser absoluto, inercial, una roca sólida que no cambia, que no mueve, para que nuestra observación sea certera y idónea. Muy bien. Eh, dicho eso, quiero hablar un poco de la historia de las luchas del cristianismo.
hubo a lo largo de la historia del cristianismo grandes luchas teológicas. Las primeras fueron externas, o sea, enemigos de lo cristianismo que estaban atacándolo, y había entonces los apologetas, los padres de la iglesia que tenían que defender la fe cristiana. En primer lugar, de los judíos. Entonces, Hechos habla de la disputa que tuvo Paulo y Barnabé en Jerusalén para que la iglesia lo aceptase, que gentíos no judíos pudieran también ser considerados cristianos y no necesitarían pasar por los ritos judaicos. Por lo tanto, esto fue una disputa bíblica y que tuvo gran confusión, una no pequeña contenda, como habla el libro de Hechos, y que solo fue resuelta porque Tiago, hermano de Jesucristo, y Pedro se posicionaron con su autoridad apostólica y hablaron: mejor que no ponemos sobre ellos una carga que nosotros mismos tenemos dificultad de llevar. Entonces, Pablo es autorizado a predicar a los gentios de la manera como quiera, mientras ellos seguirían a pregar a los judíos, que seguirían las leyes judaicas. Una vez que Jesucristo era un judeo, Jesucristo, por supuesto, nunca comió carne de Sancho en su vida. Jesucristo se circuncidó como todo judío lo hizo. Entonces, se podría considerar que si Jesucristo lo hizo, todos tienen que hacerlo. Esta discusión fue una discusión del judaísmo externa al cristianismo. Después vienen los gnósticos, que también tienen sus teorías de percepción de vida. No voy a entrar acá en la cuestión teológica con los gnósticos y muchos otros más, hasta que cuando el evangelio se crece, se prevalece y se pasan 200 años, hay una lucha contra la idolatría católica no, romana. Es muy importante la historia de la iglesia, pero cuando Roma se torna cristiana, empiezan las luchas internas de la iglesia, de personas que tienen una percepción diferente de la otra de lo que sería el correcto de la iglesia actual. Y ahora no hay más apóstoles, no hay más un Pedro, un Tiago, Santiago, que pueda hablar: esto es así, o Jesús habló eso. No hay ni mismo el discípulo de Juan, que fue el último, que podría hablar: oírlo Juan hablar así. Entonces surge la teología, que es el estudio de Dios, teólogos, el conocimiento de Dios, la ciencia que discute, que pesquisa quién sea Dios. Y los teólogos están allá. Hay grandes luchas teológicas en la iglesia. La Trindad fue un gran problema. Hay gente que lo cree, hay otros que lo creían, se reúnen todos y hacen los sínodos y las grandes conversas para llegar a la conclusión: lo que cree la iglesia, no que no cree, y echar fuera lo que sea considerado herético y mantener la identidad y pureza de la fe. Hay varios y varios de eso a lo largo de esta historia, hablando de Trindad, de Eucaristía, de salvación. Y acá llegamos al punto de nuestro tema de hoy: salvación o soteriología. Lo más importante en la cuestión de la salvación es comprender salvarse de qué y salvarse para qué. Si no comprendemos eso, los distorsionamos la razón por la cual Dios quiere nos salvar. Y hoy la iglesia tiene una percepción muy centrada en el hombre, como si fuera así: Dios creó al hombre en el paraíso, todo estaba perfecto, no había ningún problema, como habla en Génesis final del capítulo 1, inicio del 2. Todos los ejércitos de los cielos y de la tierra fueron finalizados y vi Dios que todo era muy bueno. Entonces, perfección. Pero de repente está el pecado y el diablo y la serpiente y Adán y Eva caen y se desconectan de Dios. Entonces, esa desconexión trae la perdición, trae el pecado, trae el imperio de las tinieblas, y ahora Dios tiene que salvar al hombre para reconectar. Y la palabra reconectar en latín es religare, de donde surge la palabra religión. Reconexión, religar a Dios lo que está rompido. Bueno, cuando pensamos así,
Llegamos a la conclusión que el hombre está perdido y que Dios tiene que hacer de todo para resgatarlo. Pobre hombre tiene que ser reconectado, religado, y que Dios no va a medir esfuerzos para hacerlo. Esto es parcialmente verdad, porque Dios es amor y entregó su único hijo para salvarnos. Pero el foco de la salvación no es el hombre. No somos nosotros que necesitamos ser salvos. Dios está reconectando su plan, su proyecto de eternidad, que nunca sufrió ningún tipo de avalo. Dios no fue pego de sorpresa cuando Adán y Eva cayeron. No estaba Dios lá sin mirarlos y se olvidó de ellos y la serpiente apareció, convenció a Eva, que convenció a Adán, y cuando Dios vuelve, pregunta dónde están, es, uy, y Dios está hablando, mira, no debería ter dejado solo, ¿qué pasó? ¿Cómo hacen los padres de la tierra? Usted deja a su hijo solo algunos minutos, es suficiente para un desastre. Ya se ponen la pileta, ya se van para la ventana, ya ponen las manos en las tomadas. Entonces usted tiene que tener vigilancia 24 horas. Y Dios se fue a acostarse un tanto y el hombre se cayó. No es esa la historia. Dios tiene soberanía y un plan de tornar a resgatar a perfección de su creación, que no sea de él mismo, pero sea de lo quien lo desee tornarse perfecto. Entonces, el punto acá, que también es un punto muy, muy extenso, yo creo que lo más antiguo ya me oyeron predicar eso en Bolivia, es que el plan de Dios, el misterio de Dios, escondido de los siglos, que el diablo nunca concibió cuál sería, este plan siempre estuvo en andamiento. Y entender salvación es entender lo que Dios quiere de nosotros y por qué Dios lo quiere eso de nosotros. Y un versículo que es clave para eso es Efesios, capítulo 1. Bueno, 1, 2 y 3 son capítulos magistrales cuando Pablo, el capítulo 3 habla, hermanos, cuando lees lo que está escrito, puedes comprender mi comprensión del misterio que me fue revelado. Entonces, no es una cosa que yo, estudioso, capaz, erudito, lo comprendí, un misterio, un secreto que nadie lo sepa. Fue una revelación de Dios. Y esta revelación se resume en una frase de Pablo, que es, la iglesia es la respuesta de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la respuesta de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, salvación no es para que usted tenga ferias eternas, vacaciones eternas en los cielos y que pueda tocar arpa y caminar sobre las nubes sin problemas. Salvación no es para que un día usted nunca más necesite trabajar. Y el ocio, el descanso eterno es la salvación. Eso está tan equivocado que la palabra adoración, la palabra alabar, servicio y trabajo, una vez más, es la misma cosa en hebraico. Avodá. Entonces, cuando está escrito en la Biblia, alabar a Dios, adorar a Dios, es avodá. Lo que los ángeles hacen delante del Creador están en permanente adoración, avodá. Y cuando usted mira el nombre del Partido de los Trabajadores en Israel, el partido que fundó la nación, partido de Ben Gurión, de Golda Meir, partido que décadas fue lo más importante, hoy no lo es. El partido se llama Avodá, porque trabajo, servicio, adoración es la misma cosa en hebraico. Entonces, tenga certeza, hermano, la salvación no es el pase que va a ponerte en una situación de no trabajo, de quedarse en las nubes descansando, caminando por las calles de oro y tocando su arpita eternamente. Y digo más, si fuera eso, yo estoy fuera. Yo no aguento 3 días sin hacer nada, mirando las playas, de los coqueros, de la arena.
Bueno, 10 minutos está bueno, ahora vamos a hacer o qué. Entonces, usted tiene la necesidad de producción para Dios. Eres el cuerpo de Cristo, criado con un propósito de respuesta a los principados y potestades en los lugares celestiales. La salvación es para eso. Y entender que el proceso de salvación tiene ese propósito eterno va a nos ayudar bastante a entender por qué, cómo es la posición de Dios ante nuestro rol en la salvación, es su rol. Porque acá, entrando lo que pasó, como hablé, la iglesia tiene muchas luchas teológicas. Y esos momentos históricos, ellos van y vienen. No sé cuántos perciben eso, pero 350 la iglesia se torna una hegemonía, el Constantino se torna el emperador y empieza entonces a ser muy importante y influente ser cristiano, ser un obispo. Y en los 450 tenemos Agostinho y la queda del imperio romano occidental. Entonces el emperador de Roma no existe más, sigue el emperador en Constantinopla. Y la iglesia sufre una diferencia de percepción. La iglesia ortodoxa griega y oriental y la iglesia católica apostólica romana. El Papa y todo lo que nosotros como portugueses y españoles lo conocemos, sigue en Europa, en cuanto en otra parte que es Constantinopla, Antioquía, Alejandría, Jerusalén, son los 4 patriarcas de la iglesia, sigue la tradición anterior. Entonces, de los 5 grandes centros religiosos, en primer lugar, Antioquía, que fue la que envió los misioneros por la... En segundo lugar, Alejandría, que es la ciudad más científica y académica del Oriente, donde estaba la más grande biblioteca del mundo, que se perdió, una de las 7 maravillas del mundo. La tercera ciudad, Constantinopla, que es la capital del imperio. La cuarta es Jerusalén, que es restaurada a partir de Santa Elena para se tornar también una ciudad importante de peregrinación cristiana. Y la quinta, Roma, una de un lado, 4 de los otros. En el siglo 1000 hay un cisma de la iglesia. Entonces el obispo de Roma no reconoce más a los demás y hay entonces la iglesia ortodoxa de un lado, la iglesia católica del otro. Y eso sigue hasta hoy. Nosotros no tenemos esa noción porque no hay tantas iglesias ortodoxas, son solamente para los inmigrantes de Rusia, del este europeo, de Grecia. Pero si usted va para aquellos lados, ella es la iglesia preponderante. Yo estuve en Belén, muy interesante, la iglesia de la Natividad, que es supuesto donde Cristo nació en Belén. Ahora hay una catedral allá. Y 3 religiones, porque hay los ortodoxos, hay los católicos y hay los coptas, que son los que fueron para África, los etíopes. Y ellos están en permanente conflicto. El guía que estaba conmigo habló, hace poco salió una briga acá que tuvo que se apartar a los tapas, los bispos y sacerdotes católicos, ortodoxos y coptas, no llegaron a una conclusión de cuándo sería la orden de la misa de uno, de otro, y pelea, conflicto. Esos conflictos acontecieron por la historia muchas veces. En la parte occidental, la Iglesia Católica se torna predominante y surgen muchas otras disputas teológicas que no voy a abordar acá, hasta que el siglo XVI, 1500, mientras el Papa estaba financiando la construcción de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, Lutero, en Alemania, prega sus preposiciones diciendo, no creo lo que él está haciendo sea bueno, tenemos que cambiar la iglesia, tenemos que reformar la iglesia. Surge la reforma protestante. La idea de Lutero no era crear una nueva religión, no era hacer un cisma con la iglesia católica, era que la iglesia católica despertara para volver a las bases del cristianismo bíblico y estructurado en lo que les llamamos los 5 solas, que la relación con Dios no es por lo que habla el Padre o el Papa, pero lo que está escrito en la Biblia. No es la tradición de la Iglesia Católica, pero es lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces es sola escritura. Esto parece tan sencillo para nosotros,
pero hay una diferencia profunda. Y hasta hoy tengo unas discusiones con católicos que hablan mucho de que no, eso está equivocado. La tradición de la iglesia es mucho más importante do que la palabra de la Biblia. Y la tradición tiene un valor superior a la escritura. Entonces, esto fue una pelea que Lutero tuvo que tener para hablar, no es así. Es solo Jesucristo. No hay otra forma de salvarse. No hay Virgen María, no hay santos, no hay acceso a Dios que no sea por Jesucristo. El cristianismo es una religión excluyente y que va a ser perseguida cada vez más por eso. Porque no está hablando que usted puede llegar a Dios siguiendo a Mahomet, siguiendo a Buda, siguiendo a un otro gran hombre que se levantó en la historia de la humanidad. Es solo Jesucristo. Y si no está con Jesucristo, no puede llegar a Dios. Es solo por la gracia. Solamente gracia. Usted no tiene cómo comprar eso. Usted no tiene cómo producir esfuerzo humano y que Dios habla, ok, tienes el derecho de venir a los cielos. Hicístelo bien. Eres justo, no tiene pecado. Es por la gracia de Dios que la salvación es alcanzada. Es solamente por la fe, solo fides. Usted, es la salvación mediante la gracia a través, por la fe. Si usted no tiene fe en Dios, si no lo cree en eso, no hay cómo hacerlo. Y solo Deo gloria, solo a Dios que sea dada toda la gloria. Entonces, esta solo Cristo, solo escritura, solo gracia y sola fides, solamente la fe, es el corazón, es el cerne, core, en inglés se habla, el core de lo que sea la reforma protestante. Esto 1517 es oficial la data. Seguido Lutero, hay Calvino. Lutero en Alemania empieza eso, luego pasa para la parte alemán de Suiza, donde está Zwinglio en Zúrich, que también se torna reformado, y Ginebra, que es también Suiza, que habla francés. Y allí está Calvino en Francia, y estudiando lo que Lutero estaba hablando, lo cree también y pasa a acreditar en eso. Con Calvino vienen los movimientos de los hugonotes, que eran la élite francesa que creía en el Evangelio y se tornaba, por tanto, protestante. La Francia, que era un país católico, muy católico, ahora está dividida. Hay los hugonotes, y Calvino es el jefe, y hay los católicos. Eso se resuelve con una manera muy sangrienta, que es la reina Catarina, para hacer un acuerdo político, habla, bueno, vamos a casar mi hijo con la hija, mi hija con el hijo de los jefes de los hugonotes, que era el jefe del ejército francés, el Delfín. Entonces, invita a un casamiento, a una boda, y toda la familia, toda la élite está allá, y cuando están en la iglesia, en el palacio, los cerca con los soldados y los mata a todos. Eso es conocido en la historia como la Noche de San Bartolomeo. Es una matanza de los hugonotes para que se erradicar el protestantismo en Francia. En esta altura, Lutero no, Calvino está siguiendo para una peregrinación y se queda en Ginebra a pedido de las personas de Ginebra. Tu micrófono se cortó, Pastor Paulo. Tu micrófono. ¿Verdad? Cerró a todos, cerró a mí también. Muy bien, yo estoy hablando que mientras en la Francia hay la persecución de la Iglesia Católica a los protestantes, Calvino está en su camino para irse a Alemania y pasa por Ginebra, no quería quedarse allá, pero las personas lo convencen que Dios no tenía una historia en eso. Final de la historia, se torna el alcaide de Ginebra. Y Ginebra se torna un polo, un centro religioso protestante civil. Y de allá él escribe su gran obra maestra
ya tenía escrita en partes que son las institutas. Entonces, es Calvino el hombre que estructura el pensamiento protestante. Claro que Lutero lo escribió mucha cosa, pero Calvino es lo que hace de la manera más profunda. Y por eso hablamos de calvinismo. Quiero decir a ustedes que Calvino no fue calvinista. ¿Por qué? Porque así como Lutero no fue luterano. Esto viene de los seguidores de ellos que después están a garantizar y a proteger y a luchar por lo que los padres, los maestros escribieron. Esto pasa en toda parte. Y entonces, estoy hablando ahora de 1603, surge en Holanda, en los Países Bajos, un gran centro teológico también, Arminio, que está estudiando las escrituras y percibe que mucha cosa que estaba siendo hablada por los reformadores para ir en contra de la Iglesia Católica estaba en exageración. O sea, este equilibrio teológico siempre está fuera de balance para un lado o para el otro. Porque en la verdad, equilibrio no es 50%. Equilibrio es ser fuerte cuando necesitas ser fuerte y ser calmo cuando necesitas ser calmo. Una persona equilibrada es la que sabe tener sensaciones, emociones y que sabe tener pensamientos y razones. A cada uno a su parte. Entonces, la lucha de la historia es difícil porque Lutero y Zwinglio tuvieron que luchar con las manos. Zwinglio murió con su espada en la lucha de guerra contra la Iglesia Católica por las ideas que tenían. Y Lutero, que tenga toda la cualidad que tuvo para creer lo que creó y criar lo que creó, tenía también sus fallas de percepción. Entonces, como no quería transformar la iglesia, cambiar para una nueva iglesia, mucha cosa de la iglesia católica para él es normal, no tenía problema. Pero los reformadores, en principal los anabautistas que estaban allá, ellos hablaban a Lutero, usted paró en medio del camino, hay que continuar a seguir la reforma. ¿Por qué tiene que hacer una misa? ¿Por qué tiene que bautizar por aspersión? Si lees la palabra, a ver que no es así. Lutero no le gustó eso. Por general, a nadie le gusta que se le conteste. Es una gran cualidad de un líder saber oír las personas y percibir si tienen razón o no lo que están hablando. Lutero sabe que habló a los anabautistas. Habló, bueno, ustedes creen que Dios quiere que nos bauticemos por inmersión. Entonces vamos a lo siguiente, vamos a ahogarlos a todos. Si Dios quiere, ustedes van a se salvar. Si no quiere, van a morir. Entonces, los anabautistas tuvieron que huir de Alemania en la persecución que los protestantes estaban haciendo contra ellos. Este es un contexto histórico que mucha gente no tiene en cuenta. Y para finalizar eso, un gran seguidor de las ideas de Calvino salió de Escocia y se quedó en Ginebra por algunos o muchos años estudiando y cuando vuelve a Escocia, funda la Iglesia de la Escocia, Church of Scotland. Este hombre se llama John Knox y la Church of Scotland es lo que llamamos hoy la Iglesia Presbiteriana. Entonces, los presbiterianos derivan de Knox, que es el fundador de la Iglesia Protestante en Escocia, a partir de lo que estudió en Suiza con Calvino. En la Inglaterra, el rey Enrique VIII, por razones totalmente distintas, adhiere a la reforma para ir contra el Papa porque quería el divorcio de su octava mujer, no sé. Y entonces, por una cuestión totalmente humana, mundana, surge la Iglesia de Inglaterra, Church of England, que ustedes que siguieron ahora recién la coronación del rey Charles III, él es el jefe de la iglesia, recibe el comando de la iglesia porque la visión anglicana, el Estado y la religión están conectados. Entonces, Church of England es anglicano,
Church of Scotland presbiteriano. En Alemania, la religión oficial del Estado es luterano. Y los reformados siguen así. En los siglos XVII, los anabatistas que estaban en persecución por toda parte resuelven huir de todo el mundo y fundar un camino nuevo, una tierra nueva. Y ahí viene el Mayflower. Ellos van para Estados Unidos. Entonces, hasta hoy, creo que casi 70% de los evangélicos de Estados Unidos son bautistas, que son los pioneros que fundaron la nación. Y por eso una cosa más importante para los americanos es la libertad de expresión. Y viene del hecho de que ellos fueron perseguidos por los anglicanos, por los luteranos, por los presbiterianos, por los católicos. Entonces, este es un contexto en que la lucha viene. Bueno, Arminio levanta su bandera y él habla 5 cosas. Él habla, mira, existe una cosa que ustedes están olvidando, que es el libre arbitrio, o auvidrio, que se cree que se habla en español, ¿no? El libre auvidrio. Entonces, el hombre tiene la capacidad de elegir. Y si usted habla que Dios hizo todo programado, que todo está diseñado, si Dios tiene toda comprensión porque es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, entonces no hay duda de lo que va a pasar. El hombre es solamente un juguete que está allá cumpliendo la obligación de su creador, como si fuera ¿cómo se habla eso ahora? Un puppet, un fantoche, ¿se habla así? Títere, marioneta. ¿Marioneta? Marioneta. Una marioneta que está lá moverse, pero hay los hilos y hay una persona encima que está haciendo así. Entonces usted puede tener toda la libertad de hacer lo que quiera, pero es Dios que está haciendo con que usted quiera hacerlo. Esto es un extremo que Arminio se levantó hablando. Existe el libre arbitrio. Y la segunda cosa es la elección es condicional. O sea, Dios quiere que todos sean salvos, pero hay una condición para eso. Usted tiene que tener fe para ser electo. Si usted no tiene fe, usted no va a ser salvo. Porque lo que está escrito en Efesios 2:6 es, por la gracia sois salvos, mediante la fe. Esto no viene de vos, es un don de Dios. Y la pregunta de este versículo es, ¿lo que es un don de Dios? Yo no sé ni cómo está en español, pero en portugués es exactamente así en esa secuencia. Por la gracia sois salvos, mediante la fe. Esto no viene de vosotros, es un don de Dios. No por las obras, para que ninguém se tenga en cuenta. Entonces, la salvación no es por las obras, es por la gracia, pero a través de la fe. ¿Y o que es don de Dios? Don de Dios es la gracia. Fe no es un don de Dios. Fe es una característica del hombre. Ahí usted puede hablar, pastor, hay el don de la fe, que 1 Corintios 12 habla. Sí, pero esta fe es la fe de que algo milagroso, súper espiritual va a pasar. Que hay gente que cree y hay gente que no tiene esta fe. Pero la fe que Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios que murió para nos salvar, esa es una fe que nosotros tenemos que tener. Unos tienen, otros no tienen. Y el que Arminio habló es que esta elección, o sea, la condición de ser salvo, es condicional por la fe que usted tiene que tener y no solamente por la gracia. El tercer punto que habló es que la expiación de los pecados es universal. O sea, que Dios murió para salvar a todos. Jesús murió para salvar a todos. Universal. No murió para salvar uno y otro no. Él no miró una pantalla como esa aquí y habló, bueno, yo voy a salvar a Juan Carlos, pero no voy a salvar, aquí a mi lado está Sandra. Voy a salvar a Cecilia, pero no voy a salvar a Walter. Entonces, todos pueden ser salvos. Jesucristo murió por todos. Y el último punto el cuarto punto que habló es que la gracia es resistible. O sea, la gracia está sobre todos,
pero si usted no lo adquiere, no va a tener efecto en su vida. Usted puede resistir a gracia de Dios y hablar, no quiero. Que hay una conexión con lo que habló de libre arbitrio, o vidrio. Y por lo tanto, el hombre puede, y también, além de eso, el hombre puede caer de la gracia, que es la expresión exacta que Pablo usa a los Gálatas. De la gracia tendes caído, empezaste bien, van a terminar mal. Están dependiendo de la gracia de Dios. Ahora quieren tornarse judíos y hacer valores legales, hacer juicios de la ley de Moisés. De la gracia tendes caído. Entonces, Arminio habló esas cosas. Hubo una gran confusión, una gran discusión. Calvino no estaba más allá para hablar lo que pensaba, pero sus seguidores estaban y hicieron un concilio. Hicieron una reunión en Alemania para estudiar lo que la iglesia reformada, la iglesia protestante, va a decidir. Y entonces hubo un sínodo en una ciudad llamada Dort, de aquella región. En este sínodo surgió una sigla que hoy es muy conocida por los protestantes calvinistas, que se llama la flor, que es el símbolo de Holanda, que es la tulipa, acá en portugués. En inglés sería tulip. Tulip, que es T-U-L-I-P. Y ese significa que el T es total depravación. O sea, el hombre está muerto pelo pecado para Dios. No tiene condiciones de escoger a Dios. No existe libre albedrío. El hombre es tan depravado, tan destruido pelo pecado, que no tiene condiciones de hablar quiero o no quiero. No tiene como reconocer lo que sea bueno o lo que sea malo. No tiene condiciones de reconocer la diferencia de su mano derecha para su mano izquierda, como habló Dios para Jonás cuando habló de Nínive. Usted no tiene misericordia de este pueblo, que no sabe distinguir la mano derecha de la izquierda. La depravación del pecado es tan fuerte que usted no tiene la capacidad de elegir. El segundo, que es la U de tulip, es unconditional election. La elección es incondicional. O sea, no hay una condición. Dios va a regenerar el corazón humano de una forma soberana. Él lo hace, él lo quiere, él lo puede. Y él va a elegir soberanamente quién quiera salvar y quién no quiera salvar. Y aquí viene una de las principales discusiones con los arminianos y calvinistas, que en su exageración de ambas las partes van a hablar, usted cree que Dios crió una persona para la perdición. Esto es un choque para el concepto de amor de Dios. Yo crié una persona que va eternamente al pecado. Yo quiero amar a Dios, yo quiero ir a los cielos, yo quiero santificar mi vida, yo quiero cambiar. Y Dios habla, no, usted quiere, pero yo no lo elegí. Es como si fuera una Copa del Mundo, que hay un entrenador que tiene que poner 22 jugadores. Y hay el 23º que habla, por amor de Dios, el sueño de mi vida, quiero ir a la Copa del Mundo. El entrenador habla, no, usted no. No es bueno lo suficiente, ya tenemos un grupo acá, llegamos a la cota, está fuera. Esta percepción es muy fuerte, agride nuestra imagen de Dios, y no es exactamente eso que los calvinistas predican, pero es una exageración del pensamiento que lleva a una rejección. Pero por otro lado, hay también la exageración de lo que hablan los arminianos, como si el hombre estuviera sacando de Dios el poder de ser Dios. O sea, Dios no puede hacer todas las cosas, Él no tiene su autoridad suficiente. Yo voy a elegir mi paso, no estoy pasando por encima de la voluntad de Dios porque yo puedo. Y Dios que lo acepte. También tampoco es lo que Arminio habla, pero es lo que calvinistas acusan a los arminianos. Entonces, hermanos, nosotros como Iglesia Cristiana Familia no estamos en ninguno de esos dos extremos. Y principal,
queremos entender el momento y la hora en que la iglesia vive hoy, para comprender cuál es el mejor camino para nosotros como iglesia. Continuando la tulipa, el tercero es limitada expiación. Entonces, esa expiación, Jesucristo murió por todos, universal, no es universal, es limitada para los que serán salvos. Y la gracia es irresistible. Parece una contradicción, ¿no? Porque la expiación es limitada, la gracia es irresistible. Mas significa lo siguiente, que si Dios quiere te salvar, usted no tiene como hablar no. Usted puede hablar no quiero, no quiero, no quiero, pero un día usted va a salvarse. Entonces, llevando eso al final, es la persona que está electa para salvación. Hoy puede no estar interesada en eso, pero un día va a estar, porque Dios no puede ser resistido. Entonces, esa gracia va a alcanzar a la persona. El último es la perseverancia de los santos. O sea, la salvación no se pierde por nada. Entonces, vean ustedes que hay un conflicto de percepción grande. Cuando hablamos, existe libre-arbitrio, albedrío, la elección necesita la fe, la expiación es que Jesucristo murió por todas las personas, la gracia, por tanto, es irresistible, y el hombre, sí, puede caer de la gracia. Si usted preguntar, la iglesia cristiana familia, ¿qué piensa? Piensa exactamente lo que el mío está hablando acá. Y ahora tenemos que entender las degeneraciones y también lo que está escrito en la Biblia, porque una vez más, cuando mira las escrituras, hay versículos que van a hablar exactamente lo que está hablando Arminio, como acabé de citar algunos acá. Que Jesucristo murió para todos, que Dios quiere que todos se salven. Bueno, si Dios quiere que todos se salven, entonces no hay poder en él, porque ni todos se salvaron. Entonces, su poder está limitado, porque él quiere una cosa que no acontece. Y cuando los calvinistas tienen ese conflicto, bueno, Dios no puede ser limitado en su poder. Entonces, la verdad no es que él quiera, no lo quiere, porque si lo quisiera en verdad, todos estarían salvos. Y como eso no es verdad, no lo quiere. Entonces, es una ingeniería reversa. Entonces, llegar a cómo piensa Dios por los hechos y por los resultados, lo que logra él. Muy difícil hacer eso en la historia. Quiero decirvos antes de leer algunos textos acá, que ahora tenemos 9:06, acá 8:0, una hora acá. ¿Hasta qué hora van las cosas aquí? No sé cuánto tiempo tengo. Está bien, pastor, tenemos hasta las 8:30 o un poco más si usted gusta. 8:30, 9:30, 30 minutos más. Ok. Entonces, al tiempo que sea de preguntas y respuestas, ¿eh? Ok, Quiero decirvos que en el final de eso, ¿por qué para mí es muy importante entender el contexto? Porque en aquel momento la gran lucha de los reformados era la posición de la Iglesia Católica de que se puede comprar salvación, de que se puede comprar indulgencias, de que con plata usted tiene condiciones de convertir pecados. Y lo que estaba haciendo el Papa para financiar la construcción de la catedral era vender las indulgencias que tenían un eslogan muy, muy importante. Es cuando la moneda, hacer el tilintar de la moneda y el vaso, la alma de la persona es liberada del purgatorio para los cielos. O sea, usted pone la plata acá y Dios libera alma allá. Entonces, su plata va a traer salvación. Pense usted en una sociedad totalmente mística, donde nadie conocía la palabra de Dios, donde 99% de la población analfabeta, y los que eran alfabetizados no sabían leer latín, y los que sabían leer latín no tenían una Biblia para mirar, porque la Biblia era manuscrita, era un libro de muy, muy raridad, pocos ejemplares. El propio Lutero solo fue a leer una Biblia mismo cuando estaba en el seminario. Entonces, no es como hoy que usted tiene decenas o pares de Biblia en su casa, y tiene la Biblia en su celular y puede hacer lo que quiera. En aquel momento no existía eso. Entonces, la dificultad de la Iglesia Católica era hablar, usted paga, la salvación viene.
Los reformados tienen que ser muy, muy directos contra eso y hablar absolutamente la salvación es solamente por la gracia de Dios. Y eso, claro, creemos nosotros. Entonces, cuidado cuando vamos a poner una pelea que tiene un contexto de 500 años atrás para la situación de la iglesia hoy. Porque como habló una persona acá de Brasil, yo creo que si Lutero fuera vivo hoy y estuviera haciendo su campaña para restauración de la iglesia, la lucha no sería contra la iglesia católica. La lucha sería contra la iglesia protestante que prega la prosperidad como la gran cosa. Porque quien está comprando salvación con plata hoy son los evangélicos pentecostales que traducen todo en enriquecer la tierra, en las bendiciones de Dios para tener su alto, su casa y su bendición material, que es la comprobación de que Dios te ama. Entonces, esto es más importante do que discusión de salvación universal o no universal. Ahora, entonces, para pasar aquí algunos textos, para usted pensar también, elegir algunos acá que son muchos. El libro de Romanos tiene muchos textos que los arminianos tienen dificultad de explicar y los calvinistas lo utilizan, pero también hay otros al revés, porque Romanos 8 habla que vivimos en esperanza de salvación y la esperanza que se ve no es esperanza. Entonces, si vivimos en esperanza de salvación, no podemos tener certeza de salvación. Es una cosa que creemos que va a ocurrir y que Dios nunca va a romper su parte del acuerdo. Pero nosotros humanos podemos ir y volver. Y yo quiero, no voy a leer todo, ustedes voy a dejar tiempo para que ustedes puedan hablar un poquito, pero quiero decirles que para mí esto ya fue un tema de mucho estudio, comprensión y preguntas, ¿no? Porque es que no es, conozco mucha gente, tengo grandes amigos que son calvinistas, y es decir que los que tienen más percepción del poder de Dios, de la gloria de Dios, del honor, honra a Dios, acaban a se tornar calvinistas en su concepción, porque Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan majestuoso, Dios merece todas las cosas, Dios tiene toda autoridad sobre todo, que si Dios quiere que yo vaya al infierno, Dios conoce mejor la vida que yo. Entonces, gloria a Dios. Dios dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. La gente que se llega perto de Dios va a pensar, Dios es todo. Y la gente que llega perto del necesitado está mirándola como el samaritano, el pobre muerto al camino, está pensando, este hombre tiene una chance, este hombre puede se salvar. Dios tiene compasión de todos. El amor de Dios está dedicado a todos. Y entonces van a pensar como un arminiano piensa. El peligro y el gran peligro, no sé cuántos jóvenes están acá, es usted, joven, pensar así que, bueno, mi salvación está garantizada, puedo hacer lo que crea, entonces yo voy a los cielos, ¿para qué voy a me preocupar? ¿Para qué voy a vigilar? ¿Para qué voy a santificarme? Y ahí entonces você cae de su fe por bajar su guarda contra su enemigo, en una certeza de que usted es uno de los elegidos. Y ahí si usted va a caer, el otro va a decir, bueno, cayó porque no era uno de ellos, no. Entonces, mucho cuidado. Yo hablo con las personas, mejor, si usted es joven, sea arminiano. Amaneza por la mañana como arminiano y adormece a la noche como un calvinista, sabiendo que tiene que pelear y luchar para tener su decisión de ser cristiano y terminar dando gloria a Dios porque Él es el dueño de todas las cosas, incluso de su vida. El principal motivo que yo tengo para creer que existe salvación con libre albedrío es que esta es la respuesta de Dios al diablo. Si no hay libre albedrío, no hay como el hombre derrotar a la serpiente. No hay como el diablo ser vencido en su lógica de contra Dios. Que como ya prediqué, no tengo cómo hablar acá de nuevo. Si usted no lo oyó, puede quizás tener una
una grabación de eso, es el diablo no luchó contra Dios porque tenía más fuerza, porque tenía más conocimiento, porque tenía más ángeles a su lado. Solamente un tercio de los ángeles. Él siendo criatura, Dios siendo creador. Él sabiendo que si Dios se posiciona contra él, no podría resistir. ¿Por qué el diablo rompió la perfección de la creación? Porque él entendió que Dios estaba en una trampa, no podría salir de la posición de perfección de su justicia. Dios tiene que ser justo. Entonces, sería injusto con el Satanás, que no era Satanás de ese tiempo, sería una injusticia punirlo si no había una pena. Entonces, la historia del Edén, la historia de la pena, la historia de la elección del hombre, tiene mucho más a ver con eso, lo que con el hombre, con el pobre hombre que murió y va a estar lejos de Dios ahora. Nosotros tenemos la capacidad de elegir, los ángeles no tienen. Nosotros tenemos la capacidad de escoger estar con Dios, de luchar contra nuestra propia carne, contra nuestra propia inclinación, contra nuestras limitaciones. Y cuando cuando amamos a Dios porque Dios es Dios, damos a Él mucho más gloria do que como somos robotizados para obedecer a un orden que no podemos resistir a Él. Yo creo en el libre albedrío por eso. Y bueno, versículos y versículos de la palabra. Podemos quizás, si necesario, hacer una otra ronda para hablar de textos uno a uno, pero quería abrir la palabra a ustedes aquí. No sé si me hizo comprender muy bien, pero ahí está. Gracias, querido pastor. Muchas gracias. Entendemos que el tema no es fácil de tratar. Sin embargo, como usted ha dicho, la primera etapa de la comprensión de un contexto y aquellos elementos que hacen las diferentes divisiones van explicándonos, ¿no es cierto? Van dándonos justamente el ambiente en el cual se generan estas tensiones. Bien, en esta parte, en esta segunda parte, dentro de la Escuela de Liderazgo Ministerial, les pedimos a las personas que están participando, si tienen alguna pregunta, alguna duda, para que en específico, ¿no es cierto?, el pastor Paulo pueda seguir comentando, pueda seguir aclarando, ¿no?, profundizando algunos temas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la manito o nos hace saber si tiene la pregunta. ¿Ok? Bien, entonces el micrófono está abierto para ustedes, pastores y hermanos. Una pregunta, ¿Sí? Omar. Raúl Moreno. Pastor Pablo, Jesucristo nos dejó tres cosas, ¿no? El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos dos ejemplos que él nos dio. El joven rico, que no se arrepintió, y el hijo pródigo, que se arrepintió y volvió a su padre, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? El tema de los hombres, cómo interpretan, pero nosotros como cristianos, vemos ahí que debemos seguir las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Porque el arrepentimiento, cuando usted se arrepiente de sus pecados, como se arrepintió Pablo, ¿no?, es lo que debemos, independiente de los calvinistas, de las otras líneas que existen en el cristianismo, debemos seguir nosotros, arrepentirnos. Si comprendí su pregunta es si debemos seguirnos arrepintiendo independiente de lo que pasa con nuestra vida. Sería eso. No, Jesucristo nos dio tres ejemplos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vino el joven rico, un joven rico, y preguntó, ¿qué tengo que hacer para salvación? Y él dice, vende tus bienes y reparte entre los pobres y sígueme. Sí. Y tenemos el arrepentimiento del filho pródigo, ¿no?, que se arrepintió y voltó después de que
Sí. Entonces, independiente de las líneas de los hombres, los calvinistas, los otros, ¿no? Mm. El arrepentimiento, ¿qué es lo que representa para la vida de un cristiano directamente? Ok. Bueno, en primer lugar, así, el ejemplo del joven rico es un ejemplo real de lo que pasó. El hijo pródigo es una historia que Jesucristo habló, es una parábola, no fue una cosa que pasó. Él contó esa historia para ejemplificar un contexto de cómo nosotros no tenemos la percepción de la riqueza que tenemos, ¿no? La palabra pródigo no es el que se huyó. En portugués mucha gente no comprende lo que sea pródigo. Pródigo es una persona que no tiene control de sus gastos. Entonces está gastando, 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 gastando y no tiene control. Entonces, cuando percibió que no quería gastar más, pidió la herencia de su padre en vida, que era un gran insulto, hablar a su padre, no quiero a usted, quiero la plata que usted tiene. Entonces, el padre, al revés de reaccionar como sería natural para cualquier uno que está oyendo la parábola, el padre iba a hablar, usted no va a tener ninguna parte de mi herencia y desertarlo. El padre da la plata y espera volver. Entonces Jesucristo habla de la posición de Dios hacia nosotros. Esta parábola es tan fuerte y que Dios hablando, amo tanto al hombre, quiero tanto que sea salvo, que voy a dar chance após chance. Él no comprende la riqueza que tiene. Bueno, voy a darle más riqueza. Él perdió todo, como si era de se esperar, y vuelve, voy a recibirlo una vez más. Y el hijo más viejo se rebela contra eso y habla, mira, yo estoy acá tiempo entero, fiel, y usted nunca hizo una fiesta. Ese otro que acabó con la riqueza de la familia, con mi parte también, porque podría generar mucho más riqueza si estuviera en la mano de ellos, recibe todo. Y la respuesta del hombre es, hijo, usted tiene toda herencia, nada se perdió para usted. Él no tiene más herencia, pero está perdido y se encontró. Está salvo. Entonces, esa es la fuerza de la salvación. Y esta fuerza de la salvación es totalmente arminiana. Dios no está hablando, bueno, no quiere, no quiere, no puede, no puede. Si se arrepiente, si desea, y el deseo del jovencito era así, no quiero ser hijo, yo quiero ser un trabajador, un jornalero, como habla en portugués. Quiero trabajar por precio del día. Es mejor ser un subordinado tuyo lo que estar afuera. Entonces, esta parábola es muy fuerte en la expresión de que el amor de Dios por el hombre y la salvación no tiene precio y Dios va a hacer lo que sea para que usted tenga su chance también. Entonces, eso es importante ahí dentro de lo que usted habló. El arrepentimiento es la base de la salvación y el padre está esperando que el hijo tome la iniciativa. Bien, Bueno, muchas gracias, querido pastor. Agradecemos por su aclaración. Tenemos a la hermana Sandra Olmos, que tiene una pregunta. Por favor, hermana Sandra, ¿podría proceder? Buenas noches, pastor. Bendiciones. La paz esté con usted. Yo tengo dos preguntas interesantes sobre mi lectura. ¿Qué hace necesaria la salvación espiritual? ¿Qué la hace posible? Es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el hijo pródigo. ¿Cómo serían las cosas si Dios no fuera la clase de Dios que la Biblia nos revela? Es decir, ¿sería posible la obra redentora de Cristo? ¿Sería necesaria esa obra? Esas son mis preguntas. Gracias, pastor. bien, hermana, a ver si comprendo también aquí. La primera es, ¿qué hace posible la salvación? Ujú. Sí, ¿qué hace posible desde el punto de vista, desde Génesis hasta Apocalipsis? Dios nos está hablando de salvación, siempre. Nos está hablando de una unión, de que ese velo que se rompió se vuelva a unir y haya un encuentro entre el hombre y Dios. Ese es el predestino para mí, ¿no? El volver a Sí, Dios.
Entonces, ¿qué hace necesaria la salvación espiritual en esta humanidad actual, ¿no? ¿Qué la hace? ¿Qué la hace vigente todavía? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la segunda, que tiene que ver con el hijo pródigo, un poco la interpretación mía del hijo pródigo, es cómo serían las cosas si Dios no fuera la clase de Dios que la Biblia nos revela. Es decir, ¿sería la salvación, tal como lo describe la Biblia, realmente posible o necesaria? Es decir, la obra redentora, la muerte de Jesús, ¿sería necesaria si no estuviéramos con el Dios que la Biblia nos revela? Bueno, con certeza. Bueno, vamos a la primera pregunta, que es interesante hablar aquí también. Porque, una vez más, para comprender salvación, hay que comprender salvación de qué. Entonces, si Dios no está nos salvando para que tengamos ferias, vacaciones espirituales eternas, la salvación es para que esa reconexión cumpla un propósito eterno de Dios. Dios, antes de Génesis 1:1, era Dios. Siempre hubo Dios, Él es siempre eterno, pero no había nada, no había creación, no había hombre, no había nada. Entonces, en algún momento en el cosmos hay ese Bereshit, ese principio donde hay una ordenación, hay una energía que pone la creación en marcha. Y se forman los luminares, el universo, el cosmos, la tierra, los siglos del día, los animales, el hombre. Entonces está todo puesto para que una armonía espiritual universal se ocurra. El mérito de esto viene de quién? El mérito viene de Dios, porque Él es el creador. La perfección no es una calidad de los ángeles. Fueron criados perfectos. No tenían que no ser perfectos. Entonces, la salvación es la manera de Dios de ejercitar misericordia. Y a través de la misericordia, la gracia. No existe gracia y misericordia si hay perdición. Entonces, en mi manera de entender, esto no es un desvío de plan. La queda del diablo no es un error que Dios no había predicho y ahora tiene que consertar algo que estaba perfecto, se rompió y tiene que volver. Hay un camino por el cual Él está hablando y haciendo su historia redentora, poderosa, con toda su autoridad y que siempre fue su intención. Entonces, nosotros como iglesia, fomos criados menores que los ángeles, para que comprendamos que necesitamos de salvación. Nosotros necesitamos de salvación. Y si yo no tengo esa comprensión, yo no tengo la esperanza de ser salvo. Y esa necesidad de salvación, esta comprensión de salvación, viene en algún momento de su vida. Y mezclo con la historia del hijo pródigo, que una vez más es una parábola, una historia real, de que el hijo no sentía necesidad de salvación. Cuando tuvo en el medio de los porcos y perdió todo lo que tenía, que tuvo la condición de valorar lo que era Dios, lo que era su Padre y la importancia de estar con Él. Entonces, el poder magnífico de Dios es más grande aún cuando entendemos que Él quiere reconectar a un hombre que va a tener la autoridad de juzgar a los ángeles. Él quiere crear una iglesia y va a sentarse a destra del Padre como su cuerpo. Él quiere que nosotros por la eternidad cumplamos un propósito eterno de Dios en el universo que se rompió del inicio para que el hombre tuviera la condición de ascender. Entonces, ¿qué se hace necesario la salvación? Mi comprensión de que necesito, de que no tengo, de que no puedo. Mi comprensión de que solamente Dios lo puede hacerlo. Y mi necesidad de pedir ayuda para eso. La salvación necesita de arrepentimiento, confesión y de desesperada necesidad de que Dios me utilice para eso. A ver si lo entendí y más o menos tiene que ver con lo que yo creo. Creo que lo que hace necesaria la salvación es justamente la justicia de Dios, ¿no? Es decir, el equilibrio de la creación del universo entero y la tierra y el hombre. Eso hace necesaria la salvación para mí, ¿no? Y la obra redentora nos sitúa por encima de todos los ángeles, de todo el universo,
porque Cristo se sitúa por encima de los ángeles y nosotros con Cristo, ¿no es cierto? Para que la justicia de Dios, la existencia del ser de Dios, sea magnificado como una esencia independiente del hombre o de la naturaleza humana o de la creación misma. Es el equilibrio, la armonía de la justicia, así lo entiendo yo, según también lo que usted me dijo. La segunda parte es perfecta en eso. Yo quiero acrescentar que esta justicia es el punto principal, porque el diablo se rebeló contra Dios, creyendo que por la justicia de Dios, él no podría ser alcanzado. Y entonces Jesucristo surge como el que va, en él se cumplirá la justicia. Entonces nosotros solo tenemos condiciones de salvación si la justicia se completa en Jesucristo. Esta justicia es muy, muy importante en el proceso. Entonces la justicia no es restaurar al hombre a un lugar que estaba en el paraíso. La justicia es pagar el precio del pecado para que seamos puros, santos y perfectos con Dios para todo siempre. Bien. Gloria a Dios por eso. Bien, gracias, querido pastor. Gracias, querido pastor. Tenemos también, voy a pedir por favor a las personas, hay un orden establecido. Tenemos a Osvaldo Bravo levantando la manito y luego Bernardo Asbun, ¿ok? Entonces vamos, Osvaldo, por favor, con tu pregunta para tu intervención. La idea, por favor, es hacer la pregunta para que el pastor responda, pero no iniciemos un diálogo, ¿ya? Porque necesitamos también otras personas que puedan conversar, preguntar. Bien, Osvaldo, tienes la palabra. Muchas gracias, queridos pastores. La verdad que estos temas son de enriquecimiento y le agradezco personalmente al pastor por tomarse, y a los pastores también, ¿no? A los que han promovido este debate, esta prédica o esta enseñanza. Yo simplemente quería hacerle una consulta, una pregunta con respecto a, por ejemplo, quién es el que determina cuando la salvación se pierde. Por ejemplo, digamos, si yo peco y al final, digamos que pierdo la salvación, ¿sí? Luego, como que nuevamente me arrepiento, digamos. Entonces, la perdí, la salvación, y otra vez la volví ¿cómo se llama? A recibir la salvación. O sea, eso es lo que no me queda a veces bien claro con respecto a eso, ¿no? Porque la verdad, como dice usted, pastor, yo he escudriñado mucho la palabra, he averiguado, he investigado, y me encanta por eso este debate, digamos, con respecto a estos temas. Y bueno, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces se puede perder la salvación, digamos? Porque si nosotros no tenemos hasta el día de hoy, o sea, por fe sabemos que somos salvos, pero el que sabe por la preeminencia de Dios es solamente Él, digamos, ¿no? Él sabe, por eso es que supuestamente de ahí sale el tema de la predestinación, ¿no? Por el mismo hecho de que como Él sabe Él sabe el futuro, el presente y el pasado, Él es el alfa y el omega. Entonces, esa preeminencia hace que él sabe quién lo va a escoger, digamos. Por eso es que yo siempre hablaba con el pastor en algunos temas, de estos temas específicos, digamos, ¿no? Que él sabe quién va a ser el que va a conseguir y va a llegar hasta el final, digamos, ¿no? Solamente Dios sabe. Entonces, por eso es que de ahí seguramente se determina el tema de los escogidos, ¿no? Y bueno, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces o cómo podemos nosotros saber y tener la certeza de la salvación, ¿no? O si se pierde o cuántas veces se pierde la salvación, digamos, ¿no? Sí, comprendí. Gracias, Bien. pastor. Muchas gracias, Pablo. Bueno hablar eso, que hay aclarar un punto interesante acá. Yo gasté mucho tiempo para que usted tenga la comprensión del contexto en que Dios, la salvación está. Ahora hay los versículos que están puestos en eso. Un de ellos muy interesante es Pablo hablando a los corintios de que no sabéis vosotros que muchos corren la pista, pero solo uno gana el premio. Corréis de tal manera que lo alcancéis. Entonces, esto es una aplicación de una prueba olímpica que era la vida de los corintios. En aquel momento, nós tenemos las Olimpiadas como os de Olimpia, pero los juegos eran más famosos y más importantes en Corinto que en Olimpia mismo. Entonces, para la persona era muy claro entender eso.
¿Quién es el vencedor de una corrida? El vencedor de la corrida no es el que está en primer lugar, no es el que está en primer lugar en alguna parte de la corrida. El vencedor de la corrida es el que llega en primer lugar. Y mientras está corriendo, esto puede mudar de posiciones. Hay una corrida famosa de una mujer que fue tumbada en el principio y la persona pensó, se perdió y tuvo una recuperación esplendorosa y llegó en primer lugar, el último para el primero. Entonces, no hay en la Biblia una posición de cuántas veces voy a perder salvación, porque lo que Pablo habla es que vivimos en esperanza de salvación. Y lo que está de pie, mire que no caiga. Entonces, la única cuestión es nuestra postura de estarmos siempre deseando, anhelando, queriendo ocupar el primer puesto, el llegar para sermos elegidos. Entonces, cuando pecamos, la conexión con Dios se rompe, porque el pecado es una desconexión con Dios. Y por eso Juan habla en 1 Juan 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar de todo pecado, de toda injusticia. Entonces, como se habla siempre acá, esto es creo que fue americano que por primera vez, la persona más limpia no es la que nunca se sucia, pero la que toma baño todo el día. Entonces usted va a pecar, va a pecar, va a pecar. Pecó, perdió la salvación. No. ¿Por qué? Porque usted puede pedir perdón y se reconectar con Dios. Ah, no quiero pedir perdón, no quiero me reconectar. Perdió la salvación. Perdió, porque su esperanza de salvación no se completó. Empezaste bien la corrida, paraste en la mitad del camino, no está salvo. La salvación no está porque usted está en la pista de corrida. La gracia te pone en la pista donde sería imposible usted estar. Pero es su posición delante de Dios que va a manifestar la voluntad de vencer el pecado, vencer el pecado, vencer el pecado. Entonces no hay como hablar, perdí la salvación 200 veces, 1000 veces, la reconquisté y hay un número máximo, ahora estouró su cuota de perdición, ahora va al infierno. Vivimos en esperanza de salvación y la esperanza que se ve no se espera. Bien. Bien, pastor, gracias. Gracias, querido pastor. Entonces, por su respuesta, tenemos también al hermano Bernardo con la mano levantada. Querido hermano Bernardo, por favor. Gracias, gracias, pastor, por su explicación. En parte ya respondió mi pregunta con la última respuesta. Solamente un poco confirmar dónde nos encontramos como iglesia para entender por qué dentro del arminianismo clásico entiendo de que la salvación se pierde solo en caso de apostasía. Entonces, y una vez que la pierdo en caso de apostasía, no voy a recuperar la salvación. Y ya dentro de un arminianismo más wesleyano, entendemos de que hay ciertos tipos de pecados por los que perdemos la salvación, pero podemos recuperarla al arrepentirnos. Entonces, no sé si es correcta mi apreciación y se me podría aclarar dónde exactamente estamos teológicamente como iglesia. Sí, también es muy interesante porque estas cuestiones de pérdida de salvación tienen que ser bien puestas en su contexto. No hay condición de Dios desistir de nosotros, porque su amor es incondicional. Entonces, Él quiere que todos se salven, siempre. Y si usted es una persona que casi nunca tuvo ningún error, un hijo ejemplar, cumplirse con sus obligaciones, nunca hiciste nada de error, nunca mataste, nunca hiciste nada muy fuerte, usted puede ir al cielo. No. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado está en usted, por más que se habla como se hablaba antiguamente. A este tipo solo falta ser creyente, lo resto tiene todo. Y el otro que es un drogadito, que es un asesino, que es un molestador de niños, que es una persona corrupta, esto puede se convertir. Si se arrepentir de sus pecados, se convierte. Y los que están, donde hay más pecado, hay más abundancia de gracia y hay más transformación aún. Entonces es más fácil ver una persona fuerte y grande en el reino de Dios cuando tiene la convicción de que él era terrible.
Entonces, no es el tamaño del pecado que va a hablar que usted no puede más se salvar porque cometeste este pecado. Y la cuestión no es el pecado, y sí cuando se coloca en los versículos es el pecado contra el Espíritu Santo. Que la Biblia fala, hay pecados que se pueden perdonar, hay pecados que no se pueden perdonar. Por eso no digo que usted va a orar. Pecado contra el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué es pecar contra el Espíritu Santo? Y la respuesta no es una categoría. Ah, si usted es un estuprador, ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Ah, si usted es un mentiroso, no, no es un pecado contra el Espíritu Santo. No es la categoría del pecado, pero es la posición del pecador. Entonces, el Espíritu Santo es sensible, él se entristece, él llora por usted, ¿cómo se habla? Geme, ¿no? Gemidos, gime. Entonces, usted puede extinguir el Espíritu Santo en su vida cuando su posición constante de no querer a Dios va disminuyendo la capacidad del Espíritu de habitar en usted. Porque si usted es un gran pecador, con un gran amor a Dios, el Espíritu Santo está ahí. Si usted es un pequeño pecador y no tiene ningún amor a Dios, el Espíritu Santo no puede estar allá. Por eso que la justificación por las obras es el enemigo mortal de la salvación. Porque usted cuando tiene poder de obras, habla, mira cómo soy bueno, cómo soy perfecto. No hay espacio para la gracia, no hay espacio para misericordia, hay espacio para autojusticia. Y ahí está fuera. Entonces la persona que no tiene más reversión de su posición cristiana es aquel que, teniendo experimentado las riquezas espirituales, volvió a caer a no creer más. No es el pecado, es la postura de la persona que habla, no lo creo. Si no lo creo, no voy a ser salvo. Bien, muchas gracias, querido pastor. Tenemos también a 3 personas más, por favor, porque ya estamos sobre el límite de la hora. Entonces, muy puntuales, por favor, sus preguntas para el pastor. Hermana Fátima, luego hermana María René y luego María Fernanda. Buenas noches, pastores, a todos los aquí presentes, realmente excelente. Felicitar al pastor Oliveira y decirle, ¿no?, de que voy a centrarme hoy, precisamente hoy, ya lo demás está aclarado, lo tengo claro, en el tema de que esa era la pregunta que yo le había hecho ya al pastor Rolly sobre los armenianos y los calvinistas. Pero yo quiero que el pastor me fundamente hoy, porque me ha encantado lo que dijo, de que nos levantemos siendo calvinistas y nos acostemos siendo arminianos. Con eso a mí me está diciendo ya de que agarre lo mejor de cada doctrina. Ahora, nosotros como iglesia Bolivia, ICF Bolivia, ¿cuál es el trabajo en que nosotros debemos desarrollar específicamente Santa Cruz y mucho más específico Montero? Ustedes como iglesia ICF Bolivia y el pastor allá de Brasil, que es el que está disertando, ¿cuál es el trabajo que tenemos que desarrollar nosotros como ovejas, ¿no? Porque leemos la Biblia todos los días y demás cosas, pero no basta con eso, ¿sí? Porque lo de la salvación lo tenemos claro. Todos los días nos arrepentimos y demás. Ahora, yo quiero un poquito que me dé tiempo para tocar el tema de lo que le pasó a Pedro, por ejemplo, con el curtidor y Cornelio, ¿no? Fíjense, el Señor lo llevó a predicar con gentiles, ¿sí? Y claro que él se resistió primero. Entonces nosotros, como ICF, Montero, Santa Cruz o Bolivia en general, que serían 3 contextos, ¿cómo podemos trabajar? Porque la doctrina hay que agarrarla lo mejor de cada una. Muy bien, hermana. Interesante también esta cuestión, que yo estaba en Jerusalén, en Tel Aviv, que es del lado de Jope, en la Biblia, Yafo, y allá hay la casa de Simón el curtidor, donde Pedro estaba cuando tuvo la visión del lençol. Entonces te hay una foto allá, el terrazo, donde sería la visión. Es muy interesante eso, porque durante siglos, y por supuesto, en los primeros años de la iglesia, no había ninguna discusión de salvación si pierde o no se pierde.
de lo que sería calvinismo y arminianismo años después. No era un problema de la iglesia. No tenía en la mentalidad judaica, bíblica, una tensión entre el Nuevo y el Viejo Testamento, lo que Dios estaba hablando o no estaba hablando. Era un Dios que exigía posicionamiento de todos. Ahora, lo que era el gran reto, que tal vez ustedes tengan hablado, ¿cuál es nuestro trabajo acá? El gran reto para cada uno, para el momento de 1517, el reto era la defensa de la salvación por Dios y no por los hombres. No pasa por el Papa, no pasa por premios, no pasa por plata, pasa por creer en Dios. Esto seguimos hoy, creo que nosotros no tenemos ese problema con la iglesia. Sabemos que tenemos que creer en Dios. Ahora, nuestro problema hoy es entender la universalidad de la iglesia a través de las diferencias. Entonces, yo no estoy hablando que arminianos y calvinistas están correctos, porque hay cosas que son tan contrarias una a la otra que si fuera normal, no soy ninguno de los dos. Y estamos hablando, nosotros somos arminianos. Entonces hay una posición. Ahora, esta posición no nos hace perder de vista por qué Dios ha levantado personas que tienen tanta énfasis en la gloria del poder de Dios. Dios es siempre Dios. Dios está acima de todas las cosas y no hay ningún arminiano que pueda sacar de eso. Entonces, la idea de Pedro es la idea de un hombre que tenía tanta convicción de su ley judaica que cuando nadie le da una visión hablando, ¿puede comer eso? Él habló, no, no lo puedo. ¿Tiene que comer eso? No, no voy a comer, eso es prohibido. Y la respuesta es, no hable usted que es impuro, una cosa que yo estoy llamando santa. Entonces, es lo mismo acá hoy. No debemos pelear por cuestiones religiosas. No debemos luchar contra la teología y hacer como Lutero hizo con los anabautistas. Vamos a matar a los abogados porque creen en el bautismo. Hoy la iglesia tiene una percepción de cómo caminamos juntos como iglesia desde que nuestro pecado no sea contra la unidad de Dios. Ahora, si yo soy el cuerpo de Cristo, no soy el cuerpo de una manera abstracta. Yo soy el corazón, yo soy el hígado, yo soy el estómago, y para cada posición que estoy, tengo una condición diferenciada en relación a mi hermano. Entonces, si yo soy el estómago de Cristo, yo tengo condiciones de recibir pancada. La comida que está acá, el suco gástrico, el cloro que hay en el organismo está lá para disolver el alimento. Las células que revisten el estómago son fuertes y capaces de soportar gran cantidad de agresividad. Y una célula nerviosa no puede tener un pingo de suco gástrico que va a morir. Entonces, yo tengo que saber mi lugar, mi posición en el cuerpo para no luchar una lucha que no es mía. Entonces, que Dios nos dé gracia para entender cuál es la posición de la Iglesia Cristiana de la Familia. Es la posición de bendecir las iglesias, de apoyar el crecimiento del Evangelio. No es la posición de crear contendas, peleas, ni de decir, usted está en el cielo, usted está en el infierno. Ahora, quien está con nosotros tiene que tener la coherencia de creer lo que creemos. Porque si no estamos creyendo la misma cosa, vamos a pelear unos contra los otros y perder la capacidad de luchar contra el verdadero enemigo. En el poco tiempo que tiene eso. Pero excelente cuestión. Ok, muchas gracias. Levantando la mano. Bien, pastor. María René, por favor, con su pregunta. Luego está María Fernanda y luego el pastor Charles. Buenas noches, pastor. Pastores, bendiciones. Un gusto poder saludarle. Y voy a ser puntual. Lo que yo entendí es que la salvación, más que todo, es por fe, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el ejemplo del ladrón, que él no tenía ministerio, no preparaba prédicas para los domingos, no tenía grupo de mujeres los miércoles, pero fue salvo porque creyó. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo, ¿no? Entonces yo entiendo que la salvación es por fe. Y en el ejemplo que usted da de la carrera, ¿no? De cuántas veces lo que decía el hermano, cuántas veces podemos pecar y cuántas veces nos va a perdonar Dios para ser salvo. También entiendo de que más allá de cómo vivimos, la importancia es cómo morimos. Corríjame, por favor, si estoy equivocada. Morir, arrepentimiento verdadero. Esas son las dos cosas que yo extraigo ahora mismo
y las tengo por verdaderas, ¿no? Y una consulta específica que quería hacerle es, ¿qué opina usted sobre el ayuno? No para comprar salvación, sino un ayuno para estar en gracia, un ayuno, ¿cómo ve usted la cuestión del ayuno? ¿Y cómo cree que debería ser un ayuno agradable a Dios? Esa sería mi pregunta, gracias. Muy bien, bueno hermano, por la fe, ya creo que hablé sobre eso. Estaba mirando acá cómo se habla en español, Efesios 2:8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Y la pregunta acá es, ¿qué es el don de Dios? Porque si es un don de Dios, no tiene ningún mérito nosotros. Un don es un regalo que recibimos, no hacemos nada. Entonces, si el don de Dios es la fe, entonces todos van a salvar o no van a salvar si Dios no los da el don. Ahora, lo que es don de Dios es la gracia. La gracia es un don de Dios. Y la manera de accesar la gracia es la fe. Y la fe solamente nosotros podemos desarrollarla. Entonces, esa es la distinción muy importante ahí de calvinismo y arminianismo. En relación al ayuno, ayuno es la mortificación de la carne. La Biblia es muy clara dice que nosotros somos carne, pero tenemos un espíritu. Y los ángeles y en la situación espiritual solamente seremos espíritu. Por tanto, no va a haber casamiento, no va a haber sentimientos de dolor, de hambre, de sueño, de fatiga, porque nuestro cuerpo no va a existir más. Entonces, mientras somos carne, nosotros podemos elevar nuestro espíritu bajando las influencias de la carne. Entonces, dormir no es pecado, pero cuando usted hace una vigilia, estás mortificando su cuerpo que necesita sueño para que su espíritu sea más elevado. Cuando está haciendo un ayuno de alimentación, comer no es pecado, pero cuando está ayunando, está siempre constantemente su cuerpo lembrando, quiero comer, quiero comer, quiero comer, y usted tiene un propósito espiritual con aquel ayuno. Cuando hace un ayuno de una abstinencia sexual, que la Biblia habla que solamente sea hecha con la confirmación de la pareja, ¿no? Entonces, el marido y la mujer, los dos juntos, pueden por un tiempo abstenerse de sexo, pero para no abrazarse, como habló Pablo. Entonces, ¿qué es un ayuno? Ayuno es usted cesar de dar a su carne alguna cosa que es normal que sea dada, sea el sueño, sea la comida, sea los deseos sexuales, para que la abstinencia de esto te recuerde que hay un propósito espiritual con Dios. Bien, muchas gracias, querido pastor, por su respuesta. Le pedimos a María Fernanda entonces que haga la pregunta al pastor para que él pueda ayudarle con su respuesta. María Fernanda. Buenas noches, muchas gracias por tener la palabra. Yo tenía dos preguntas bien puntuales. La primera es para estar segura, es que usted, pastor, dice que cree que la salvación sí existe a nivel albedrío. Entonces, la salvación constaría de dos partes: la gracia, que viene de Dios y que no podríamos hacer nada para ganarla, merecerla ni comprarla, y la fe, que eso vendría de parte de nosotros, ¿cierto? Entonces, Sí. mi pregunta es que sin llegar al extremo de pensar que Dios es capaz de traer a personas a este mundo, aún sabiendo que no van a ser salvas, ¿cómo podría una persona que está bajo el dominio del príncipe de este mundo, que está cegada de su pecado, que puede llegar a desarrollar fe y creer en Dios? Ok, bueno, a dos cosas en su pregunta. La primera es la cuestión de Dios saber todas las cosas. Como el otro hermano también tocó el punto, creo que fue Osvaldo. La presciencia de Dios, la omnisciencia de Dios, no significa la predestinación de Dios para el pecado o para la vida. Lo que la Biblia habla en muchos textos acá es que nosotros somos predestinados para la salvación. La predestinación es un destino previo. Si llegamos allá, no llegamos allá en otro punto. Ahora que Dios sabe lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces usted cuando está mirando a un partido de fútbol,
Usted no sabe el resultado del partido. Está sufriendo para ver si va a hacer el gol, no va a hacer el gol, si erró, no erró, casi, si va a volver, si al último minuto va a hacer el tento que va a salvar la cosa. Entonces hay un sufrimiento porque estamos nosotros dentro del tiempo. Si usted va a mirar la misma partida, después va a admirar el juego de fútbol de la misma manera, pero no tiene la preocupación del resultado, porque ya lo conoce el resultado. Entonces los argentinos ya pueden mirar el partido contra Francia con tranquilidad, porque saben el resultado. Son campeones y lo merecieron. Entonces, el conocimiento del tiempo no significa que usted tiene la capacidad de transformación o de interferencia en lo que está pasando. Y Dios tiene la capacidad de interferencia porque Él es todopoderoso. Pero tener la capacidad de interferir no significa exigir que exista la interferencia. Entonces, esta condición de la salvación de Dios, como usted habló, escribí acá. Me perdí acá. Ni sé lo que escribí aquí. La presciencia de Dios no significa que Él ya determinó quién sea, quién no sea. Dios tiene su camino definido y nosotros vamos a descubrirlo más tarde. Pero nosotros, mientras estamos viviendo, estamos tomando decisiones y cambiando nuestra trayectoria de acuerdo con nuestras actitudes. Y no de acuerdo con una mente mayor que nos obliga a hacer lo que Él quiera que hagamos. Esa es la gran diferencia aquí. Había una segunda parte ahora que me olvidé. Sí, era la pregunta de entonces cómo una persona que no tiene discernimiento entre el bien y el mal, que está bajo el dominio del príncipe del mundo del diablo, puede llegar a desarrollar, a tener fe y a creer en Dios. Sí, esta es la cuestión de la total depravación, ¿eh? Entonces, si esa persona es totalmente depravada, no tiene condiciones de nada, no tiene condición de pensar, no tiene condición de mirar. Y ahí viene el hecho de que nosotros fuimos criados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, dentro de nosotros hay una centella de Dios. Por más que no seamos cristianos, o por más que no tengamos una línea de cristianos de nuestra historia, es posible una transición. La Biblia habla que Dios va a visitar la maldad de los padres y los hijos a tercera y cuarta generación. Entonces, y también habla que nadie puede hablar que los padres comieron uvas verdes y los hijos salieron con la boca madura, no sé cómo se habla eso en español. Cuando la fruta está verde, amarra la lengua. Entonces, nadie va a llevar la consecuencia de los padres. Pero es claro que si mi padre me ensinó bien, yo tengo más condición de elegir do que si mi padre ensinó mal. Entonces, hay a lo largo de la historia un cambio de devassidão, de depravación, de alejamiento de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra está en eso. Abraham preguntando, si hay 5 allá, ¿no se puede salvar? Sí, se puede salvar. Entonces, hay un número mínimo que siempre se puede revertir. Y la depravación es de individuo para individuo, de situación para situación, y la capacidad de la persona de reconocer que hay Dios en aquello que él tiene dentro y hay Dios en aquello que él ve fuera, siempre está allá, aunque sea más fácil para unos, más difícil para otros. Los cielos manifiestan la gloria de Dios y el firmamento es obra de sus manos. Cualquier uno puede mirar eso y hablar, hay un Dios. Sea un indígena en medio del Beni, sea un scholar en la Universidad de La Paz. Ok. Bien, gracias querido pastor por la aclaración. Tenemos a Pastor Charles también ahí con la mano levantada. Pastor, puede proceder. Bien, gracias Omar. Primero que nada agradecer al pastor Paulo por darse el tiempo para compartir con toda la iglesia de acá de Bolivia un tema tan apasionante, un tema tan polémico por otro lado, pero que todo cristiano creo que debemos conocer. Pucha, esto nos abre un espacio muy interesante para la iglesia, que creo que es histórico en el sentido de que seguramente todas las preguntas no van a ser contestadas en este tiempo, pero se abre un espacio para ir
ir profundizando más en este tema y valoro mucho porque sin lugar a duda cada posición teológica, tanto el arminianismo como el calvinismo, pues tienen abundante, vamos a decir, palabra que pueda respaldar todo eso. Entonces, pero simplemente para terminar, pastor, dejar en claro algo que creo que es importante. En realidad, en el gobierno lo decidimos de que esto se abriera este espacio porque creemos que es importante. Usted dijo a un comienzo que, bueno, todos tenemos el libre arbitrio para poder ir por cualquiera de las dos posiciones teológicas, pero cuando ya decidimos más que nada formar parte de un liderazgo, tenemos que alinearnos a la posición que tiene la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, eso para dejar claro si es eso verdaderamente. Y a la señora que habló hace un momento en Montero, decir que a mí me gustó la frase esa, pero solo para corregirla, que es muy bueno levantarnos como amanecer y levantarnos, estar todo el día como arminianos y en la noche ser como calvinistas, recibir la gracia, recibir todo lo que realmente de bueno tiene realmente esta posición doctrinal. Eso es, pastor Pablo, solamente para agradecerle y pedirle que solamente nos aclare eso, esa inquietud. Perfecto. Gracias, Charles. Muy bueno siempre oírlo y verlo. Amén. Es un privilegio estarmos juntos tanto tiempo, tantos años. Y yo sé que usted cuando habla como gobierno tiene esa sabiduría de entender que necesita aclarar un punto muy clave en eso. La iglesia no es una arena de debates. La iglesia no es un lugar donde estamos haciendo estudios teológicos, un seminario. La iglesia es un cuerpo y este cuerpo tiene que ser discernido en sus multiniveles. 1 Corintios 11, Pablo habla que si una persona va a tomar la cena, la comunión, tiene que antes de eso discernir el cuerpo de Cristo, porque aquel que no discierne el cuerpo de Cristo está durmiendo, enfermo o muerto. Y son estadios diferenciados de prostración de la iglesia. Si nosotros estamos en un cuerpo y no discernimos que es ese cuerpo, o estamos incapaces de producir por nuestro sueño, o estamos incapaces de producir por nuestra enfermedad, nuestra tibieza, o somos incapaces de producir porque estamos muertos. Esa es una gradación. Entonces, si estamos todos juntos acá, como iglesia que está en la familia, vamos a bendecir a todas las iglesias, así como el páncreas va a bendecir el hígado y va a bendecir a la estructura de los huesos. Para lo que es bueno para un hueso es totalmente distinto a lo que es bueno para el páncreas, pero somos del mismo cuerpo y entendimos que necesitamos unos de los otros. Si los huesos no están allá para dar estructura al cuerpo, el páncreas no iba a quedarse solo parado, levitando en el nada. Entonces, necesitamos unos de los otros. Ahora nosotros tenemos una función y el cuerpo es funcional. Entonces, hermanos, si usted es liderazgo de la iglesia, tenemos que actuar como una sola pieza. Tenemos que estar bajo la misma dirección. Tenemos que obedecer a la voz de comando. Entonces, en la iglesia de Cristo, no es Pastor Rolando o Pastor Charles, no es Jorge Sanguino que van a hablar lo que va a hacer. Es Jesucristo. Pero Jesucristo es la cabeza del cuerpo, el cuerpo como un todo. En nuestro nivel de administración, usted tiene que oír a su líder y este líder está en el gobierno de la iglesia. Y cuando él le habla, usted va a hacer eso, no va a hacer aquel, usted va a guardar o se va a seguir. Si no, usted no está listo para cumplir la orden, el resultado no vendrá. Entonces, necesitamos andar en alianza. Y termino acá hablando del versículo que para mí es muy precioso. Ya hablé de eso en Bolivia, que es Filipenses capítulo 3. Voy a abrir acá en español.
Filipenses 3. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se los revelará Dios. Entonces, Pablo empieza diciendo, no me considero perfecto. Pero algunos versículos más tarde le habla, así que todos los que somos perfectos. Entonces, hermanos, yo no soy perfecto, pero tengo calidades, tengo defectos. Cuando estoy junto con Charles, las perfecciones de Charles son distintas a las mías y sus defectos son distintos a los míos. Cuando sumamos un con otro, lo que desaparece son los defectos, lo que suma son las perfecciones. Entonces, cuanto más estuviéramos juntos, más perfectos somos juntos, porque el reino de Dios, más con menos da más. Y si usted tiene esta postura, voy a caminar bajo la dirección de la iglesia. Entonces, si ustedes sienten otra cosa, Dios lo revelará. Mientras tanto, sintamos el mismo. Y él no está hablando acá, hagamos lo mismo, está hablando, sintamos lo mismo. Entonces, vamos a estar bajo la dirección de la iglesia. Si hay dudas, si hay libros teológicos, si hay películas, si hay citas de otros pastores, si hay YouTubes que usted ha visitado. Amén, gloria a Dios. Hay pastores excelentes, pero no son de nuestra iglesia, no están en este lugar, no tienen una función pastoral sobre su vida. Quien tiene función pastoral sobre su vida es tu pastor local y es del gobierno de la iglesia. En el caso de Bolivia, son esos 3 hermanos. Este es fundamental, este es importante, este es el principal para que la iglesia crezca, para que la iglesia no se divida, no se tumbe. Sintamos lo mismo. En nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por el tiempo juntos. Sé que esto, la hora, bueno, para usted no está tan tarde cuanto acá, pero soportar mi oportunidad también no es tan sencillo así. Entonces, gracias y a disposición para hablar de versículos y versículos, mas con una mirada que sea un referencial que traga una buena comprensión de lo por qué escribió, lo por qué pensó, lo por qué está así hecho en esta parte de la palabra. Muchas gracias, querido pastor Paulo. Le agradecemos por el tiempo y como usted dice, evidentemente podríamos seguir, pero hay una limitante, también hay que descansar, el cuerpo también tiene su necesidad, pese a todo, y es importante también tener ese tiempo. Pues voy a pedir al pastor Rolando que pues él pueda hacer nos pueda despedir de este evento que hemos tenido, que ha sido muy enriquecedor también, muy aleccionador. Voy a pedirle, pastor Rolando, que usted pueda, por favor, despedirnos a todos en la Escuela de Liderazgo Ministerial y también sirva de paso pues para bendecir a nuestro pastor Paulo Oliveira. Su micrófono, pastor, ahora sí. Padre amado, bendito Dios, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos ha brindado nuestro querido pastor Paulo, que tú siempre lo sustentes, Señor, que le des para poder produciendo mucho para tu reino. Y gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado atento, escuchando hasta esta hora. Glorificamos tu nombre, Señor, y que esta sea una apertura de algo que podemos repetir, no constantemente, pero sí periódicamente, Señor, que podamos tener ese contacto con Brasil, con el pastor Paulo, y podamos, Señor, entendernos y poder recibir muchas cosas para poder continuar creciendo. Bendecimos tu nombre y nos despedimos, Señor, con tu presencia en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén, pastor. Dios lo bendiga, pastor. A todos. Gracias. Feliz de verlos. Amén, amén. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Amén. Bendiciones. Gracias.
Hasta luego. Gracias.